La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no te engañes, tú no podrás. For we need, yes we need, Jesus now, more than ever. He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All his children should get together. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, ¿cierto?, fuese con él, y tomándole, le circuncidó. ¿Pero por qué lo hizo? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué? Porque todos sabían que el papá de Timoteo era un griego. Gloria al Señor. Amén. Oramos a Dios. Padre de la gloria, hemos leído su palabra, mi Rey, y queremos pedirle, Dios mío, con sinceridad, Señor, háblanos, habla nuestras vidas. Dinos, Señor, qué cambiar. Dinos, Señor, tu consejo. Dios mío, ayúdanos a entender el propósito del mensaje. Dios mío, que no haya nadie acá que escape de tu palabra, Señor. Porque, Dios mío, en realidad, como dice el título, es necesario que yo pierda, que yo, Dios mío, de repente mengüe, para que Cristo crezca, para que Él sea el que siempre gane, y no yo, Señor. No me interese, no mis cosas personales. Dios mío, gracias, porque va a haber palabra hoy, porque nos vas a alimentar, Rey de la Gloria. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Yo pierdo para que gane Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Bien, si nosotros estudiamos bien, no así superficialmente, sino que bien, al apóstol Pablo, si nosotros lo estudiamos bien, vamos a ver que Pablo es un personaje desinteresado de sí mismo. Él no hacía lo que hacía porque tenía intereses propios, o intereses por ahí, cierto, que pudiese él ganar. Vuelvo a decir, si lo estudiamos bien, porque si lo estudiamos así en la superficialidad a Pablo, amén, podemos ver solamente un ganador, podemos ver cierto un victorioso,
podríamos ver, ¿cierto?, un hombre exitoso en la palabra, exitoso en el espíritu, y solo enfocaron en eso, pero la verdad es que Pablo no buscaba eso. Pablo no buscaba nunca el aplauso, nunca buscaba un interés propio, sino que si uno estudia, repito, bien a Pablo, quiero que esto, mi hermano, se los quede bien grabado, si estudiamos bien, pero bien a Pablo, vamos a encontrar que Pablo siempre buscaba el interés, un interior superior. Y no era el suyo, no era el personal, sino era el interés de aquel que lo llamó, que lo salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno es eso, hermano, porque en la vida vamos a encontrar siempre gente que hace algo por intereses personales. Amén. Nunca es de una manera desinteresada. Siempre hace algo porque detrás de eso hay cierto ánimo de engrandecimiento o de dar algo para recibir algo a cambio, por ejemplo. Amén. La verdad es que uno debería aprender de las mamitas de repente hablemos de esta introducción en cuanto al desinterés. La mamá, ¿por qué es mamá? No porque cree que cuando este pimpollo mío tenga 23 años, salga de la U, me va a devolver toda la plata que yo invertí en él. No creo que la mamá piense así. ¿Amén? Porque por ahí salió un estudio que más o menos un padre para criar un hijo y luego lanzarlo a la vida, con unos estudios superiores ya incluidos, amén, más o menos le sale entre 80 y 120 millones. Cada chiquitito. Y se cuenta de momento que quedó embarazada la mamá, amén, que los trámites, que los costos, que las hospitalizaciones, que es cierto, todo lo que es antes de nacer y después, ¿para qué le digo? Todo lo que viene después de nacer, por hermano. O sea, hay niños que a los 12 años dejaron los pañales, pues, amén, bendito sea el Señor. Entonces hay un gran grado de inversión, de plata, de un despilfarro, dirá alguien, pero los padres no lo miran como un despilfarro. Los padres lo miran, ¿cierto?, porque es un amor, repito, desinteresado. Amén. Y no están pensando en ellos, ya cuando salga de cuarto medio, ya lo va a mandar a trabajar donde sea, la fruta, para que me pague todo el internet que le pagué, los celulares que le compré, las zapatillas, la ropa que invertí. No, los papás no ven eso. Aunque quizá algunos aquí sí, hermano. Amén. Gloria al Señor. No es bueno hacer las cosas por interés, hermanos. Qué bueno es aprender a hacer las cosas de una manera desinteresada. Y cuando hablamos de desinterés, estamos hablando de que aunque yo me perjudique, que aunque a mí me vaya mal, que aunque yo, por ejemplo, termine golpeado, termine denigrado, termine blasfemado, pero si hago algo por él o por ella, que él quede bien, que ella quede bien, aunque yo me perjudique. Las mismas madres, volvamos al ejemplo, la mamá cuando dan a luz un niño, una guagua, un pequeño, nosotros a veces no lo miramos los varones, amén, pero los papás tendrían que mirarlo, que cada vez que una madre da a luz a un hijo, se produce un desgaste corporal, amén, un envejecimiento más apresurado, amén, un desgaste hasta de sus huesos. Y el marido dice, no, que tengas 8 crías nomás, o 10 crías nomás que tenga, amén. Pero eso significaría que más peligro corre de vida la madre, amén, y que cada vez va a haber un mayor desgaste corporal, en todo sentido de su cuerpo, de su ser humano, amén. Hay un desgaste en la mujer. Bueno, que Dios para eso la hizo, de ir al bruto, amén. Bendito sea el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, amén. Porque claro, cuando no es a mí el que me afecta, sino que a él o a ella, me da lo mismo. Pero que, repito, bueno sería vivir la vida desinteresadamente. Es decir, no importa que a mí me perjudique, pero que a él le vaya bien. No importa que a mí me vaya mal, pero que a ella le vaya bien. Eso es el matrimonio incluso. Eso es el matrimonio. Así deberíamos de mirar nosotros el matrimonio. Amén. No mirar por uno mismo. No mirar que yo soy el rey o ella solamente es la reina, yo soy la reina, no me importa que al otro le vaya mal. No, nosotros como matrimonio no pensamos así, o no deberíamos pensar así. Porque el texto bíblico dice que somos una sola carne y que a la otra parte, vendría siendo por ejemplo la mujer, ¿cómo hay que tratarla? Como un vaso frágil, dice la palabra. Entonces hay debería de haber un desinterés personal, no hacer las cosas como decía hace un tiempo atrás,
con el CBA. ¿Qué es el CBA? ¿Cómo vamos ahí? No hacemos las cosas para que recibir un rédito a cambio, ¿cierto? Recibir algo en compensación con lo que yo hago. No es así la vida, o no debería ser así la vida, hermanos. Es como que si usted ofrendase acá para que Dios lo bendijera más. Usted no lo hace para ser bendecido, lo hace porque es bendecido. No para ser, sino porque es una persona bendecida. ¿Amén o no? Así deberíamos de pensar. Yo creía que era dar y Dios me iba a dar de vuelta. No, hermanos. Si piensa así, se equivocó de ministerio. Vaya uno de estos de la nueva era. Esta gente piensa así. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de desinterés, volvemos al caso de Pablo. Pablo era una persona muy desinteresada en sí mismo. ¿Cuánto no sufrió? ¿Cuánto no le dolió el hecho de predicar el Evangelio? En su segundo y tercer viaje misionero, vemos a un Pablo sufrido, a un Pablo desgastado, a un Pablo que invirtió su vida, su músculo, su inteligencia, su mente, su cerebro, todo su ser en pos de la obra, en pos de Cristo, en pos de la iglesia. Aunque él se iba desgastando, aunque él iba muriéndose, bendito sea el Señor. Un día le dice a la iglesia de Gálatas: cuando yo fui a vosotros, llegué enfermo. Y en mi enfermedad ustedes quisieron hasta, si yo le hubiese pedido los ojos me hubiesen dado a ustedes. Entonces vemos a un Pablo que en el sacrificio del servicio a Dios no tenía miramientos personales, sino que ponía los intereses de Dios por sobre los de él. Vuelvo a decir esa frase, a ver si saco un amén. Poner los propósitos de Dios o los intereses de Dios por sobre los nuestros. Eso es muy sencillo de decir amén. Pero hoy vamos a aprender esto, hermanos. Yo pierdo para que Cristo gane o para que gane Cristo. El apóstol Pablo, para predicar la palabra, si nosotros volvemos al inicio que dice, estudiando bien a Pablo para predicar la palabra, sufrió, lo golpearon. Cuando lo vemos encarcelado en Filipo, no era porque estaba encarcelado por ser un sinvergüenza, o no pagar los impuestos, o porque le pegó a alguien, o porque fue ofensivo a Roma o a sus gobernadores. Estaba en la cárcel simplemente por estar haciendo la obra de Dios, por estar, cumpliendo el propósito de Dios más que los de él. Porque ¿cuáles eran los propósitos personales de Pablo? Ser un gran rabí fariseo. Ese era el propósito de Pablo. Pero cuando conoció a Cristo se dio cuenta que sus propósitos, sus ideales quedaron hechos basura por el solo hecho de conseguir a Cristo Jesús, hermanos. Él estaba destinado a ser uno de los grandes miembros del Sanedrín, a ser un gran sacerdote, quizás lograr ser el segundo Caifás. Por celoso que era, por el conocimiento que tenía en la Torá, el hombre tenía el interés ya, el suyo, más que planificado, más que mentalizado. Pero cuando conoce a Cristo, todos sus planes, todos sus proyectos, todos sus miramientos, todo lo que él consideraba valioso, todo eso quedó a un lado. Y ahora lo único que le importaba era Jesús, 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 solo Jesús, hermanos. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es Pablo. Realmente un hombre extraordinario, hermanos. ¿Cuán lejos estamos de ese apóstol, hermanos, cada uno de nosotros? Porque a nosotros velamos más por nuestros intereses que por los intereses de Dios o por los del Evangelio. Bendito sea el Señor para siempre. Miramos a Pablo y lo que miramos en Pablo es un deseo de satisfacer a Dios, de sacarle sonrisa a Dios, de que se sienta a gusto conmigo, de que cada cosa que yo haga Dios se sienta bien con lo que yo estoy haciendo. Ahora, si a mi Cristo esto le va a ofender, no lo hago, porque no quiero que mi Cristo sea ofendido. Si esto va a perjudicar a Cristo o va a perjudicar la obra, mejor me omito, no lo voy a hacer.
Porque no estoy acá para cumplir mis caprichos, mis ideales, mis pensamientos, sino que yo estoy acá, decía Pablo, para puro sacarle una sonrisa a Cristo. Para que Cristo se sienta bien conmigo, se sienta a gusto conmigo. Qué lindo el pensamiento paulino. Qué lindo como Pablo pensaba, hermanos. Aunque eso, uno lo miraba así como tan poético, lo que acabo de decir, como unas frases muy poéticas. Mirar que Cristo sonría, aunque yo llore, pero que Cristo sonría. Qué poético es decirlo. Pero qué difícil es hacerlo, hermanos. Nos sorprendíamos hace una semana atrás en una clase de jóvenes, yo no sé si ellos, pero yo sí, hermanos. Por eso digo, nos sorprendíamos. Ojalá que todos hubiésemos pensado lo que voy a decir. ¿Cómo es que el apóstol Pablo se privaba hasta incluso de sus propios descansos, solo con el hecho de satisfacer los intereses de Dios? Hablamos que cuando Pablo llega a Troas en la clase de jóvenes, ya regresando de su tercer viaje misionero, viajando a Jerusalén, se detiene en Troas. 7 días está ahí. Y en el último día, que es el primer día de la semana, dice Lucas, vendría siendo el domingo. Ese día domingo, Pablo se dispone a dar su último sermón antes de retirarse e ir, por ejemplo, a Jerusalén, ¿cierto? A Mileto primero antes de Jerusalén. Antes de ir a Mileto, él se manda el último sermón. Tipín, digamos, 7 de la tarde, 8 de la tarde del día domingo. Y se pone a predicar en un lugar alto, tercer piso, dice el texto bíblico. Ahí se pone a predicar. Sabiendo que a la mañana siguiente él tenía que viajar para ir a Mileto, para volver a Jerusalén. Entonces lo normal o lo lógico sería que el culto terminara ya a todo rentar a las 12 de la noche. Pero así como a todo rentar. ¿Para qué? Para que tuviese un descanso mínimo de 6 horas para luego emprender el viaje largo a Jerusalén, hermanos. Pero vemos que Pablo, dice Lucas dice esto, alargó el mensaje, dice. Lo alargó. Y ya eran las 10 de la noche y seguía predicando. Las 11 de la noche y seguía predicando. Nada que alabanza aquí, nada, ninguna alabanza. Todos ustedes estarían sin empleo. ¿Ya? Era un culto de pura palabra nomás. Pura palabra, nada más. Y ahí Pablo entró predicando. Y predicaba, y eran ya cerca de las 12 de la noche, y todavía no se secaba la garganta de Pablo. Y todavía recién iba en la introducción, hermano. Bendito sea Dios. Pero hay un momento en que la prédica se detiene, se interrumpe violentamente en esa vigilia de palabra. Una vigilia de pura palabra, hermano. Quizás muchos aquí no estaríamos ahí. Bendito sea el Señor. Llega un momento que Pablo estaba predicando y de repente se escucha un suspiro, más o menos así como de urgencia. Algo pasó. Se había caído alguien en el culto. Alguien estaba sentado en la puerta, o sea, en la ventana, perdón, del tercer piso. Y como Pablo predicaba largamente, y Lucas da un detalle, y nosotros todos estos temas lo investigamos los jóvenes al detalle ahí. Y un detalle da Lucas diciendo que había muchas lámparas en ese aposento alto. Muchas lámparas. ¿Qué significaba eso? Que el cansancio de los ojos, aparte que el predicador nunca paraba, no se callaba, amén, generaba el ambiente más o menos de soñoliento, de que se cansaba, a los ojos estaban cansados. Y Lucas dice que Eutico estaba cargado de sueño, dice. Y se cae, ¿cierto? El tercer piso para abajo. Recuerden, vuelvo al tema ahí, que Pablo tenía que viajar al día siguiente. Se lo dije, ¿no? ¿Cierto? Él tenía que viajar al día siguiente. Entonces ahí Pablo desciende del tercer piso, ¿cierto? Todos los hermanos bajan muy preocupados y el hombre estaba muerto en el suelo. Pablo dice el texto bíblico que lo abraza y lo levanta resucitado, hermano. Bendito sea Dios. Vivo para la gloria del Señor. Entonces los hermanos dijeron, bueno, Dios quiso esto, hasta aquí llega el culto.
El Señor metió la mano acá, porque más de alguno habrá estado orando atrás diciendo, Señor, que esto termine. Y quizás fue un mensaje de Dios que matara a Eutico. Y no pasó así, pues, porque Pablo dijo, ¿está vivo? Sí, está vivo. Ya, vuelvan todos para arriba. Gloria al Señor. Y los mandó todos regreso al tercer piso. ¿Para qué? Lucas dice, para comer la cena del Señor, que era muy habitual en ellos, en la primera iglesia, tomar la cena del Señor todos los domingos, incluido. Tomaron la cena, y algunos ahí ahora dirá, ahora sí, pues ahora Pablo, como tiene que viajar el pastor mañana, tiene que descansar, entonces hasta aquí llega todo. No, hermano. Pablo dice el texto que, Lucas dice ahí, que el Pablo continuó la prédica. Dijo, ya, ¿todos cenaron? Sí, ya, volvemos entonces, vamos a la introducción. Porque aquí esto lo interrumpió todo, así que volvamos del inicio. Y volvieron a Pablo a predicar, y era la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y Pablo seguía predicando, seguía anunciando la palabra. Amén, y nadie toca el pandero, ni una alabanza, nada. Pura palabra, hermanos. A ver si aguantaríamos, hermano, 4 horas, 5 horas de pura palabra, hermano. Chita que sería fome el culto, hermano. Más de algunos arrancaría, a la media hora ya estaría arrancando. 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Lo único que detuvo a Pablo es que salió el sol de la mañana, hermano. Era ya el amanecer, rayaba el alba, dice Lucas, y Pablo termina de predicar. La pregunta que nos hacemos, el interés personal de Pablo, de descansar, de reposar, como todos nosotros merecemos, ¿no? Pablo también lo merecía. ¿Dónde queda el interés personal de Pablo ahí? A un lado, no le importó. Él toma los caballos en esa mañana, ¿cierto? Y empieza el viaje por tierra y por mar para llegar a Mileto. No era que agarrar un Uber, ¿cierto? Y irse durmiendo todo el camino en el vehículo atrás. No, en caballo, en carroza, en barco. Ahí viajaba Pablo. Entonces cuando vemos ya a Pablo escribiendo la carta de Timoteo, la última carta dice, el anciano Pablo dice. Ya era un anciano ya pasando el tiempo. Ya era un abuelo, pero todo desgastado. Sin fuerza, ya no era el que corría como antes, no era el que aguantaba ya grandes kilómetros, ¿cierto? Sin tomar agua, sin comer nada. Ya era un abuelo que estaba totalmente desgastado. Ahora, Pablo desgastado, pero la iglesia floreciendo. Pablo desgastado, pero la iglesia creciendo. Pablo muriéndose, pero la iglesia estableciéndose. Pablo estaba arruinándose físicamente, pero levantando a un Timoteo, levantando a un Tito, levantando a grandes hombres de Dios. Es decir, los intereses de Pablo quedan a un lado por los intereses de Dios. Eso es lo que usted y yo deberíamos de aprender y lo que vamos a aprender en esta tarde, hermano. Que lo que más importa es lo que Dios piense, su obra, Él mismo, más que nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Bendito sea Dios para siempre. Es interesante entender esto. ¿Saben qué? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en una generación muy individualista, hermanos. En una generación, digamos, más que individualista, hablemos en términos chilensis. Amén. En donde cada uno se rasca sus propias pulgas nomás y los demás, que se los lleve el diablo. Así piensa el chileno promedio de hoy. Y para qué decirlo, capaz que más de algún cristiano también piense exactamente lo mismo. Pero volvamos a Pablo. Pablo era distinto, era diferente, era otro hombre. Bendito sea el Señor. A él no le importaba quedar mal si Cristo quedaba bien. A él no le importaba disminuir sus fuerzas si el Evangelio recobraba fuerza y vigor. A él no le importaba que lo apuntaran, que lo señalaran, cuando eran mentiras, obviamente. Pero si Cristo terminase enaltecido, eso es lo que para él, amén, le importaba. Distinto a nosotros, hermanos. Porque a veces nosotros, para dar un más testimonio, decimos, ¿qué me importa lo que opina la gente? Pero el tema es que pueden opinar la gente
Y el que va a quedar desacreditado es Cristo, su evangelio, su obra. Y nosotros nos atrevemos a decir, ¿qué me importa lo que digan de mí? ¿Cómo que no te va a importar? ¿Cómo no nos va a importar? Si aquí uno está en la vida, aquí pisando esta tierra, para enaltecer la figura de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque los intereses superiores de Él son los que importan, más que los nuestros, hermanos. Más que los nuestros. Gloria a Dios, hermanos. Vemos a Pablo. Primer viaje, segundo viaje. En el primer viaje de misionero, más o menos entramos ya a lo que hemos leído. En el primer viaje misionero, entrando a la ciudad de Listra, dice la palabra que empieza a predicar la palabra del Señor. Hace un milagro maravilloso en ese lugar. Se sana, ¿cierto?, una persona que en su vida había caminado. Él y Bernabé lo levantan y empieza a caminar. La gente, los ciudadanos de Listra, lo elevan a la calidad de Dios a Pablo y a Bernabé. Júpiter y Mercurio han descendido del cielo. Gloria al Señor. Y empiezan a alabar a Pablo y a Bernabé. Los suben a los hombros, le tiran guirnaldas, chayas y empiezan a engrandecer a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé dicen, no lo hagan, somos hombres igual que ustedes, no hagan esta alabanza. Es más, a estas cosas nosotros venimos a decirle que no sirven, que no tienen ningún valor. Pero las palabras de Pablo y Bernabé no cayeron en el corazón de esa gente y siguieron cantándole a Pablo y a Bernabé. Uno ve la escena que a pasar unos minutos llegan unos judíos y le dicen a la gente que estaban tirando guirnaldas, chaya y alabanza a Júpiter y a Mercurio, que era Pablo y Bernabé, amén, le empiezan a convencer de que Pablo y Bernabé son unos chantas, podríamos decir, ¿cierto? En la frase de hoy. Son unas personas que son mentirosas, son unos fraudulentos, son ciertas personas que son mentirosos y empiezan a engañar a la multitud de los judaizantes, los judíos. Y de repente, como dice el dicho, del amor al odio, solo un paso. Y empiezan los mismos que le estaban tirando guirnalda y chaya, agarran piedra y empiezan a tirarle piedra a Pablo y a Bernabé. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo pasa la gente del amor al odio? Así de un momento a otro, hermanos. Bernabé esquiva las piedras y logra arrancar. Pero Pablo parece que era más lento, que le llegó un par de piedras y los tiró al suelo, al pobre Pablo. Y los otros que estaban tirando para ahí piedra se ensañaron con Pablo, lo vieron tirado en el suelo y le siguieron tirando piedra al pobre Pablo. Vuelvo a decir, Pablo no estaba ahí de paseo, no andaba, ¿cierto?, porque quiso salir de paseo a algún lado. No, estaba ahí por Dios, por su obra, por Cristo, hermanos. Y por Dios, por su obra y por Cristo, imagínense cómo terminó. Ya en un momento dijeron, ya dejen de tirarle piedras y ya se murió este. Lo agarraron del pie, lo sacaron del montón de piedras y dijeron, ¿está vivo o está muerto? Se murió este. Pablo murió. Para ellos murió. Entonces lo empezaban a arrastrar, llevémoslo al límite de la ciudad de Listra, y lo arrastraban, y luego como un saco lo tomaron y te fuiste para afuera. Lo tiraron para afuera de Listra al apóstol Pablo. Pablo no velaba por sí mismo. Todo lo que estaba pasando ahí era por Dios, por su obra, por Cristo. Los hermanos que habían arrancado del piedrazo que le estaban tirando, volvieron al límite de la ciudad y encontraron a Pablo botado ahí. Y empezaron a sacarle el polvo. Imagínense lo ensangrado que estaba, los chichones que tenía en su cabeza, lo deformado que tenía su rostro, el pobre Pablo. Y lo empiezan a tocar y a poner su oído en el pecho. Está vivo, todavía está vivo. Y lo levantan, lo hacen reaccionar, le dan agüita. Y se levanta Pablo. Amén. Todo lleno de suciedad, de polvo, todo desfigurado y sangrando. El texto de Lucas, que se escribe en el libro de Hechos, dice que Pablo se sacude, se reincorpora y se manda la tremenda palabra, hermanos míos, que nosotros quizás nunca la vamos a decir de corazón. Pablo dice ahí, es necesario que por muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. No, este Pablo está loco, más loco que el que tenemos acá. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se manda la tremenda declaración, hermanos?
él estaba todo golpeado. Ahora, ya a esa altura de la vida, yo que Pablo, o usted que hubiese sido Pablo, hubiésemos dicho, ya lo di todo ya, ahora yo me jubilo, me regreso a mi casa, nadie va a poder decir que yo no di nada por Dios, casi me mataron ahí. Entonces yo ahora puedo dormir tranquilo, que algo hice por Dios, algo habré hecho por Dios, como algunos acá que no fueron en todo el año a ningún evangelismo. Algo hice por Dios. Pero no, Pablo no pensaba así. Se sacudió, dijo, es necesario que por mucha tribulación alcancemos el reino de Dios. Y se fue a Derbe, otra ciudad. Y ahí se puso a predicar la palabra del Señor. Luego terminó en Derbe y regresa por Listra, por donde le habían agarrado a piedrazos, por Antioquía, de Pisidia. Luego regresa a Antioquía, su primer viaje misionero. Y ahí pudo haber dicho, algo hice por Dios, así que, come y bebe, alma mía, regocíjate, porque ya he hecho lo que tenía que hacer. No, planifica el segundo viaje misionero, luego planifica el tercer viaje misionero. Un hombre, hermanos míos, un incombustible Pablo, hermanos. Que nosotros quedamos chicos ante ese personaje tan extraordinario, hermanos. Pero vuelvo a lo que decía mi hermano hace un rato atrás. Pablo miraba los intereses de Dios por sobre los personales. Muy diferente a cada uno de los que estamos acá. Me incluyo. A todos los que estamos acá. Porque primero miramos por nosotros, después por la iglesia. Miramos por Dios, perdón, por nosotros, por los hijos, después por la obra, después por Cristo. Al final dicen, yo tengo el derecho, no sé, como dice por ahí un salmista, tengo derecho a ser feliz. Bendito sea Dios. Tengo derecho. Aunque en esa felicidad ofenda a Cristo, Cristo no se sienta a gusto conmigo, aunque deje un mal testimonio, aunque deje todo por el suelo, no importa. Tengo derecho a ser feliz. No, aquí no tenemos... Hay algo que les quiero decir que ojalá que nos quede claro, hermano. Cuando estamos en Cristo perdemos nuestros derechos. No sé si ustedes lo han entendido eso, hermano. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, perdemos nuestros derechos. Y lo único que nosotros nos debe de motivar y mover en la vida es satisfacer a Dios, satisfacer a Cristo. ¿Y mis derechos dónde quedan? Bueno, usted los va a tener por toda la eternidad. Ahí va a ser feliz, ahí no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, ahí no va a haber ninguna pena, pero aquí se va a sufrir para que Él sea engrandecido, para que Él sea el alabado, para que Él sea el aplaudido, hermanos. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios. Ahí fue pues, en Listra, en donde una abuela y una madre, una señora junto a su mamá, estaban atentos a la obra de Pablo en Listra, escucharon la palabra, se convirtieron al Evangelio por esta prédica del apóstol. Y ella, esta madre, tenía un hijo llamado Timoteo, que era un adolescente en aquel momento, amén, que gracias a la enseñanza de la mamá y de la abuela, amén, fue adoctrinado en el camino este pequeño Timoteo. Ya cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero, y aquí entramos a lo que hemos leído, cuando Pablo entra a su segundo viaje misionero, pasa por donde él estuvo, donde lo agarraron a Peñascaso, en Listra, pasa por ahí. Y cuando pasa por ahí, se encuentra con Eunice y Loida, se encuentra con ellas. Y ya se encuentra con un Timoteo ya grande, como crecen estos cabros, hermanos míos. El primer viaje misionero era así un cabro y ahora era así un chiquillo, hermano. Timoteo, ya hay crecido Timoteo. Soy grande ahora, soy grande. Tengo 2 pinillas. Y que así se creen grandes ya los chiquillos. Entonces ya era grande Timoteo, pero no era un chiquillo sin experiencia. El texto bíblico dice, lo he leído, dice, todos daban buen testimonio de Timoteo. Todos. En Listra y en Iconio, en la ciudad aledaña a Listra, también conocían a Timoteo. Este joven que había sido criado y formado por su mamá y por su abuela, pero ellas a la vez habían venido a Cristo por Pablo, amén. Ya era un hombre grande, adulto,
Y Pablo dice, Timoteo, tú me puedes ayudar ahora en el viaje. ¿Te gustaría acompañarme? Acabo de emprender mi segundo viaje misionero y me gustaría que tú me acompañaras, Timoteo. ¿Me acompañas? Y Timoteo dijo, sí, pues maestro, como usted diga, pastor. Acuérdense que él era el líder de toda esa iglesia de Galacia, incluida la de Listra. Entonces le dijo, ya pues, pastor, yo voy con usted donde usted mande, ahí voy a ir yo, le dijo. Tremendo, hermanos. Amén. Pablo no le garantizaba, garantizaba ni un sueldo, ni un techo, no le garantizaba comida diaria, nada de eso. Porque si Pablo andaba con plata, es por la generosidad de alguna iglesia por ahí, pero la mayor parte de la plata que manejaba Pablo en el viaje eran ofrendas, que Pablo no las tocaba, que era para la iglesia de Jerusalén. Entonces, lo único que Pablo viera de la generosidad de los hermanos donde él llegaba. Entonces, no le garantizó nada, ninguna estabilidad ni ninguna cosa. Pero Timoteo dijo, mande usted, pastor, yo voy a ir con usted. ¿No? Luego uno, pasando el tiempo, ve a Timoteo ya un hombre adulto, amén. Vemos a un Timoteo maduro, un Timoteo que amaba a Dios, a un Timoteo que servía a Dios porque tuvo un buen maestro, hermanos. Tuvo un buen maestro que supo, Timoteo, al final de la cuenta, también como Pablo, trabajar por los intereses del reino de Dios más que por los suyos. Timoteo eso lo tuvo claro, lo aprendió. ¿De quién? Del maestro, de Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces Timoteo es reunido, es reclutado dentro del grupo misionero. Realmente eran dos nomás los que andaban misionando en ese momento. Era Pablo y Silas nomás. Entonces, ahí se añade un tercero, que fue Timoteo. Ya no eran dos, sino que eran tres los que iban viajando. Y ahí parten después, bueno, más adelante, ¿cierto? De la historia sale que llegan, ¿cierto?, a Europa a predicar y levantar la iglesia de Tesalonicense, de Filipos. Y todas esas iglesias lindas que levantan de Corinto, gracias a la ayuda ahora de Timoteo, del gran Timoteo. Bendito sea Dios, hermano. Es maravilloso estudiar todo esto, hermanos. ¿A qué vamos? Vamos al texto mismo, sigamos en el versículo 3, que es lo que más nos va a llamar la atención en esta tarde. Quiso Pablo que éste fuera con él. Le dijo, ven, acompáñame al viaje misionero. Pero dice aquí Lucas, en forma bien resumida, vamos a tratar de ampliarlo nosotros, que dice que lo tomó y lo circuncidó. Eso es lo que hemos leído. Lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Timoteo, siendo hijo de una judía, no había sido circuncidado, porque el papá era griego. La Biblia no habla del papá, nunca habla de él, solo lo menciona, pero nunca sale al cuento, como si sale la mamá y la abuela, pero el papá no sale. Es probable que ahí el papá ya no estaba, y es probable que el mismo papá se haya opuesto a circuncidar a su hijo. Al joven Timoteo, al niño Timoteo. Porque aunque su padre era griego, si su madre era judía, los niños eran circuncidados igual. Pero este no estaba circuncidado. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo, de alguna manera, precaviendo, ¿cierto?, lo que podía pasar en el futuro, en el mismo viaje, que en el viaje iban a pasar muchas cosas, y entre las cosas que iban a pasar, era de que Timoteo tenía que acompañar a Pablo al interior de las sinagogas, entrar a la sinagoga a predicar. Cada vez que Pablo entraba a una sinagoga, él entraba, y Silas también entraba, y Lucas después también, ayudante. Timoteo también tenía que entrar, y para entrar tenía que estar circuncidado. Los fariseos, que eran acérrimos guardadores de la ley, amén, de cada sinagoga, le pedían a los hombres que entrasen si estaban o no estaban circuncidados. Y ahí tenían que mostrarle, hermanos. Amén. Porque algunos le podrían haber dicho, no, si estoy circuncidado. Ah, ya, pero no le iban a creer a la palabra, tenían que mostrar si estaban circuncidados. Gloria a Dios, gracias a Dios que eso no es ley hoy en día, hermano. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Imagínense si fuera ley circuncidarnos, hermano mío. Qué terrible. Busquen el diccionario qué significa, ya, porque no se lo voy a mencionar ahora. La Biblia entonces dice que Timoteo accede a ser circuncidado.
Ahora, Pablo circuncida a Timoteo no creyendo en la circuncisión. Pablo entonces hace algo que va en contra de sus propias convicciones. ¿Entendemos eso, no? Porque Pablo en la Escritura nos enseña, por ejemplo, en Corintios y en Gálatas. En Corintios dice, la circuncisión nada es. Y en Gálatas dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión nada vale. Pablo estaba claro que circuncidarse o no circuncidarse no importaba, pero para nada, para conseguir el reino de los cielos. Él mismo habla, y sobre todo en Romanos, dando una tremenda cátedra, amén, en contra de la circuncisión. Y en Romanos dice, lo que hay que circuncidar es el corazón, es el alma, eso es lo que hay que cambiar. No una evidencia externa, ¿cierto?, en el hombre, no, sino que acá adentro tiene que empezar el cambio para afuera, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la circuncisión nada es, ni nada vale, no importa hacerlo. Gloria al Señor. Entonces Pablo estaba claro que la circuncisión no servía para nada. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿O para qué lo hizo? Porque si para Pablo la circuncisión no servía para nada, ¿por qué obliga a Timoteo a circuncidarse? Bueno, lo dijimos, porque Pablo necesitaba que Timoteo lo acompañara donde él estuviese. Fuese predicando en las plazas, fuese predicando en las calles, como dentro de las sinagogas. Y si nosotros estudiamos las prédicas de Pablo, generalmente Pablo, entrando a una ciudad, entraba a las sinagogas a predicar. Y después a las calles, después a las plazas. Primero entraba a la sinagoga a predicar. Por lo tanto, iba a ser siempre un lío para Pablo, un problema para Pablo, tratar de decir, sí, pero Timoteo tiene papá griego, claro, pero la mamá es judía. Entonces, entrar a conflictos, a temáticas, a problemas doctrinales, para que solo entre Timoteo a acompañarle dentro de la sinagoga, era un lío para Pablo. Pablo quería evitarse ese problema. Entonces mejor le dijo, te circuncido y así pasáis al tiro para adentro conmigo a predicar. Así nos evitamos cualquier drama. Bendito sea el Señor. ¿Qué estamos hablando hoy, hermano? Yo pierdo para que gane Cristo. Aun pese que Pablo hizo algo que él mismo negaba que era efectivo, lo hace por en bien y en pos del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que circule la palabra, para que fluya la palabra, para que no tenga estorbo la palabra, para que no tenga detención en la palabra, que fluya nomás. No voy a estar siempre peleando de que no, si la mamá es judía, pero tiene que circuncidarse, que no sirve para nada, porque te va a darte una media cátedra, un medio sermón, para convencerte de que la circuncisión no sirve de nada. Pablo dice, me evito todo eso y lo circuncido mejor. No sé si me explico bien, hermano, amén. Lo que quería Pablo era que el evangelio fluyera, siguiera, avanzara, que no tuviera estorbo, porque no son mis intereses los que importan. No importa que me critiquen, porque dicen, mira, Pablo habla contra de la circuncisión y anda circuncidando a sus servidores, a sus colaboradores. No importa que a Pablo, él decía, no importa que me critiquen, no importa. Lo que importa aquí, que el evangelio fluya, que la palabra fluya, que la palabra no tenga detenimiento. Eso es lo que importa, hermanos. Bendito sea el Señor. Y eso le pregunto a todos los que estamos acá, ¿importa o no importa? ¿Es valioso o no es valioso? Que la palabra fluya, que no tenga detenimiento, que no haya estorbo, sino que siga avanzando y cumpliendo el propósito por el cual es lanzada la palabra. Claro que sí, pues eso es lo que importa. Bendito sea el Señor. Vemos a un Pablo entonces que todo estorbo que tuviese, todo daño, todo obstáculo, él trataba de sacarlo, de evitarlo, de pasar por el lado para seguir, que la palabra siga, que Cristo siga avanzando, que el Evangelio siga avanzando.
Aunque eso significase terminar apedreado, significase terminar acusado, terminase, cierto, de repente haciendo cosas que estaban en contra de sus propias convicciones, no importa. Yo me sujeto, me someto a todo lo que es el Evangelio, el reino de Dios, porque aquí lo que importa es Cristo, 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 eso es lo que importa, Cristo, eso es lo que importa, eso es lo que es valioso, eso es lo que vale la pena, Cristo es el que vale la pena. Yo me pongo a un lado para que Él avance, para que Él fluya, para que Él siga hacia adelante. Bendito sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Aquí entramos, hermanos míos, al detalle de lo que Dios también nos está diciendo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso no sabemos que por nuestras decisiones el Evangelio se puede detener? ¿Acaso no sabemos que por nuestras convicciones de repente, por nuestros hechos, por las cosas que decidimos de nuestras vidas personales, es probable que el Evangelio empiece a ser apuntado, denigrado? El Evangelio puede que se detenga. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no tener en la cabeza, por ejemplo, un pastor, un siervo de Dios? No tener en la cabeza, antes de pecar, antes, por ejemplo, de adulterar, antes de meterse en la cama ajena, no pensar en la obra, en el Evangelio, en Cristo. No, porque lo que importa son unos segundos de satisfacción, de sentimiento, de emociones. Y Cristo, y la obra, y el Evangelio, y lo que se ha construido por Dios. Bendito sea el Señor. ¿Acaso eso no vale? No, lo que vale soy yo, mis decisiones, mis convicciones, mi brutalidad de repente, mis pensamientos. Eso es lo que importa. Qué lejos estamos de Pablo. Qué lejos estamos de estos hombres de Dios. Que aunque ellos hayan terminado en el suelo, aporreados, casi muertos, como estropajo botado en el suelo, ellos sí estaban así, todos a morir saltando, y miraban para arriba y decían, por lo menos Cristo está exaltado. Eso es lo que vale la pena. Yo estoy aquí casi muriéndome, saltando aquí como tiritando a punto de morir, pero Cristo sigue estando ahí, sigue estando en la altura, sigue estando en su trono, y eso a mí me satisface. Aunque yo me estoy muriendo, aunque a mí me vaya mal, a Él está yendo bien, y eso es lo que importa, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Dios nos está hablando ahora. Yo pierdo. Yo muchas veces tengo que perder. Muchas veces tengo que ceder. Muchas veces tengo que caer. No digo en pecado, no. Sino que a veces mi porfías, a veces mi carácter, a veces mis malas decisiones tienen que estar por el suelo, tienen que ser arruinadas, tienen que ser golpeadas, solo con el fin de que Cristo siga allá. Bendito sea el Señor. Si es necesario dar un paso al costado, lo haré. ¿Para qué? Para que Cristo siga estando allá. Allá donde no tiene que bajar nunca. Bendito sea el Señor. Hay un texto en la palabra del Señor. Libro de Corintios 8. Primer libro de Corintios 8. En donde la Biblia cuenta el caso de los sacrificados a los ídolos. En el libro aquel, Pablo toma un tema en donde la iglesia más o menos estaba también fallando, entre todas las cosas que estaba fallando Corinto. Pasaba que habían, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia de Corintio, había muchos sacrificios a dioses paganos. Sobre todo Artemisa, la diosa de los corintios. La diosa que tenía monjas o sacerdotisas que eran prostitutas que de esa manera adoraban a Artemisa. Era una generación degenerada, muy idólatra, la gente de Corintio. Y la comida que se daba a los dioses, a la diosa, eran santificadas, eran preparadas para
un día en especial para la adoración, por ejemplo, de Artemisa. Se oraban por los alimentos, se oraban por las carnes, se oraban por todos los alimentos que habían, porque todo era consagrado a los dioses de Corintio. Entonces pasaba que la iglesia de Corintio, algunos de ellos tenían mucho temor de poder comer carne o comida que estaba sacrificada a los ídolos. Ellos decían, ¿es lícito comer comida sacrificada a los ídolos? ¿Es correcto que yo coma algo que sea consagrado a Artemisa? Entonces ellos estaban en la nebulosa, en que algunos decían que sí, otros decían que no. Entonces Pablo en el capítulo 8 arregla el problema y les manda a decir algunas palabras. Nadie se hará más santo ni menos santo porque coma algo, dice Pablo. Mire qué interesante. Porque más adelante usted leerá que si se toma con acción de gracia, ¿cierto? Todo es santificado, ¿cierto? Pero aquí Pablo aborda algo. Y que por favor ponga atención a esto, hermanos. En el capítulo 8 aborda algo muy interesante. En el descrédito que puede haber, que puede producir una persona por el hecho de hacer algo que a otros ofendan. Pablo dice, comer o no comer no va a ser más santo o menos santo a alguien. Pero hay que tener cuidado con aquellos que tienen la conciencia débil. Porque, por ejemplo, dice Pablo, tú sabes que comer ya es malo. Bueno, es malo. Imagínate que tú predicas que es malo. Pero pasando unos días, alguien te ve a ti comer de esos alimentos que están consagrados a la idolatría, al paganismo. Imagínate si tú estás comiendo algo que tú sabes que no es correcto y que tú predicaste que no es correcto, pero hay unos hermanos nuevecitos dentro del Evangelio, los débiles, dice el apóstol Pablo, te ven a ti comer. ¿Qué pasaría? Arruinarías la conciencia débil de ese hermano e incitarías a esos hermanos a adorar a esos dioses de esa manera. Los hermanos dirían, mira, el pastor dice que no es buena la idolatría, pero mira, lo vi comer en el restaurante en donde la comida es sacrificada a Artemisa. O sea, si el pastor puede, si el pastor lo hace, obviamente de ahí para abajo todos podrán. Bendito sea el Señor. Más o menos le he explicado, tratado con palabras sencillas, lo que ahora les voy a leer. 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Oh, gloria al Señor, hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que yo puedo arruinar a muchos, que yo puedo arruinar la fe de mucha gente, que yo puedo ser causa de tropiezo para las personas, por no tener un buen carácter, por no ser un buen creyente, por no tener un buen testimonio. Puede que la gente empiece a hablar mal de mi Jesús, mal de mi Cristo. Y la gente, en vez de querer venir a acercarse al Señor, dirán, para ser como Él, para ser como ella, para ser como esta familia, para ser como este matrimonio, para ser como este joven, mejor me quedo mundano como soy. Por eso el tema de hoy tiene por título, yo pierdo. Yo tengo que perder muchas veces. ¿Pero para qué? Para que Cristo gane. Para que el Evangelio gane, para que el Evangelio no se detenga, para que el Evangelio no se arruine. Cristo tiene que seguir estando allá arriba, hermanos. Y para que Él siga estando arriba, mi testimonio tiene que estar impecable. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Gloria a Dios. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió.
Ahora, hermanos, tenemos algo muy claro. ¿Cuánto cuesta que la gente venga a Cristo? ¿Cuánto cuesta que las campañas pase alguien a recibir a Cristo? Cuesta. Es difícil. Y creo que años más difícil va a ser. Yo me acuerdo que en mi primera predicación como evangelista en San Ramón, en una escuela, se me dio la oportunidad de predicar. Y me recuerdo, hermano, que después de la prédica habrán sido unas 15 personas que pasaron al altar o a la tarisma que habíamos hecho. No digo que eso ya no vaya a pasar nuevamente. Dios poderoso, Dios sigue salvando. Pero sí notamos en el ambiente que cuesta. Que este mundo más con el sistema humanista, más con el sistema comunista, más con el sistema ateo, más con este sistema, cierto, nihilista, que es el sistema del que nada vale, el nihilismo, nada vale, nada importa, más la gente va a cerrar su corazón para venir a Cristo. En contraposición a lo que es que sí que la gente se vaya de Cristo. Eso es fácil. Que vengan es difícil. Que se vayan no es tan difícil. Cuando un pastor cae, por ejemplo, ¿cuántos no caen? Como un palitrón, que cae él y caen muchos. Cuando un pastor, por ejemplo, cae en adulterio, se va con otra mujer, ¿cuántos de esa iglesia no se defraudan? ¿Cuántos? Porque hay muy pocos que quedarían firmes diciendo: yo no miraba nunca al pastor, yo miraba a Cristo. Lo respetaba a todos, pero yo miraba a Cristo. Van a ser poquitos, con un puñito de la mano, ¿no? El resto, como palitrón, que van a ir cayendo. Todos, uno tras otro, uno tras otro. Y más de alguno va a terminar descarriado. ¿Sabe lo que dice Pablo acá? Dice: por el conocimiento que tú tienes, se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. ¿Cuánto le costó a Dios salvarle a usted, a mí, a aquella alma? Oh, hermano, costó mucho. ¿Cuánto costó que usted viniese a Cristo? ¿Cuánto nos costó? Mucho, pues. Hicieron cabeza dura, por hermano. No le entraba por ningún lado la palabra. Amén. Y Dios lo intentó por una vez y no pudo. 2 veces, 3 veces. A ustedes muchas veces, algunos han intentado a la 10ª vez, 20 veces, 30 veces. Y ahí entendimos, hermano. Pero que dejarlo botado en el camino nos costaría mucho, hermanos. Pablo entonces dice: se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Escuche esto, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, Pablo dice: contra Cristo pecáis. Yo no sé si está entendiendo esto, hermanos. Cuando yo hago caer a alguien porque no quiero cambiar, porque soy tosudo, soy tosuda, o no sé, soy porfiado, porfiada, porque sigo teniendo el mal testimonio, me da lo mismo lo que pide la gente. Yo no tengo pelo en la lengua, yo llego y largo nomás, yo llego y digo, no me da lo mismo lo que diga mi vecino, mi vecina, los parientes, el hermanito, yo soy lo que soy nomás. Yo cierto, nací cantando, moriré chicharra, dicen por ahí. Entonces me da lo mismo, cierto, como lo que la gente opine de mí. La Biblia dice: si por esta acción, por esta actitud, un hermano cae, la Biblia dice: contra Cristo pecáis. No contra los hermanos que caen. No estamos pecando contra ustedes. La gente peca contra Cristo. Bendito sea el Señor. Tomando eso, Pablo te remata capítulo 8 diciendo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? Me voy a privar de comer entonces, pues. Pierdo yo. Voy a perder yo. Bendito sea el Señor. Si tengo que saber ir a esa comida, ¿cierto? De la empresa, por ABC motivo tiene que ir, ¿cierto? Y si todos están tomando vino, cerveza, y yo también tengo el vaso eso, no voy a tomar la cerveza, pues. Porque alguien me puede mirar por ahí.
Alguien por ahí me puede estar mirando, alguien por ahí, un hermanito débil o un hermano que esté recién interesándose en venir al Evangelio, puede que me vea a mí con el vino así empinadito para arriba. Entonces yo tengo que privarme de eso. No comeré carne, no tomaré vino, no tomaré nada que perjudique la obra de Dios, hermanos. Pablo dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo al hermano. Porque si yo sé que si hago tropezar a mi hermano contra Cristo voy a pecar. Si yo hago tropezar a un hermanito, una hermanita, contra Cristo voy a pecar. Usted me puede ofender a mí, o yo le puedo ofender a usted. Usted puede ofender a su papá, una persona valiosa para usted. Y se puede sentir mal. Y sería lógico sentirlo. Pero Cristo es más grande que el papá. Cristo es más grande que la persona valiosa que usted puede tener acá, hermanos míos. Ofender a Cristo es lo más terrible que podríamos hacer, hermanos. Gloria a Dios. Denos más fuerza, el aplauso para el Señor, hermano, con más fuerza. Yo pierdo, sí, yo pierdo, puedo perder. Pablo, ¿qué perdió por Cristo? Perdió felicidad, perdió descanso, perdió cierta estabilidad, perdió, ¿qué cosa más perdió? Perdió su salud, perdió estar tranquilo, viviendo en la cima de un monte solito por ahí meditando en la Torá. No sé, perdió el prestigio de ser un gran sacerdote, perdió el honor de ser alguien del Senedrín, perdió tantas cosas, hermanos míos, pero ganó a Cristo, ganó a Cristo, ganó a Cristo, ganó a Cristo, y eso es lo que importa, hermano, ganar a Cristo, hermanos míos, aunque yo pierda, aunque usted pierda, hermano, lo más grande es Jesús, Jesús es lo más grande. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Palabra de Juan el Bautista, Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué significa eso, pastor? Hermano, decir menguar para nosotros suena tan superficial, pero hay que llevarlo a la realidad. ¿Qué significaría que yo mengüe? La palabra mengue en el original griego viene de la palabra elató, que significa disminuir, significa hacer menos. Y aún más, en la raíz de la palabra elató significa más pequeño en tamaño, cantidad, escuche esto, y dignidad. Reducirnos al grado más inferior con tal que Él crezca. Y esto aquí nosotros superficialmente podemos decir, amén, amén, sí, amén, Señor. Pero esto es difícil. Es difícil perder, hermano. Nadie quiere perder. Todos aquí queremos ganar, todos. Y ojalá, con grande interés, ojalá ganar. Perder, no estamos dispuestos a perder, no. Pero Dios nos llamó hoy a este culto, a esta reunión, para decirnos a través del ejemplo del apóstol Pablo, que él perdió mucho. Perdió todo lo que él se podía imaginar. El libro de Filipenses, él dice, cuántas cosas para mí eran valiosas. Cuántas cosas para mí eran grandes y elocuentes. Pero la he considerado basura con tal de conseguir a Cristo. ¿Cuánto usted ha tolerado por el Señor? ¿Cuánto usted ha aguantado por Dios? ¿Cuántas veces usted ha dado torcer su brazo por Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ya, voy a perder esta? Y pierde. ¿Para qué? Para que no hablen mal de Cristo, no hablen mal del Evangelio, no hablen mal de mi iglesia, que es la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en esa encrucijada? Y creo yo, hermano, que a muchos de nosotros Dios nos ha puesto entre la espada y la pared muchas veces. Para hacer lo que yo quiero o lo que Él quiere.
Y estando en esa situación, el verdadero cristiano, el cristiano que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, sabrá elegir y elegir bien. Y dirá dentro de sí, si lo hago, voy a perjudicar el Evangelio. Si lo hago, voy a hacer que el mundo hable mal de mi Jesús. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer aunque pierda. No lo voy a hacer aunque llore. No lo voy a hacer aunque me duela. No lo voy a hacer porque si lo hago, Cristo terminará mal. Y lo único que no quiero en la vida es ofender a mi Jesús. Lo único que no quiero en la vida es que a mi Cristo hablen mal de él, que esté en la boca de los impíos, de los arrogantes, de los demonios. Que la gente diga, así son los evangélicos, así son los canutos, así son los cristianos. Miren, se creen santos y miren cómo terminan. Mira dónde terminan. Bendito sea el Señor. Yo no sé usted, pero yo nunca quisiese ofender a este Dios que puro me ha hecho bien. No sé si a usted le ha hecho bien, mi Dios, hermano mío. Pero si Dios a usted le ha hecho bien, no genere que de Él hablen mal, que a Él lo denigre, que de Él hable pésimo, hermanos. Bendito sea Dios. Es necesario que Él crezca. Una versión entonces original en el griego diría lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo pierda mi dignidad. Es necesario que Él crezca y yo me vaya achicando, que yo sea menor, que yo me disminuya. No es sencillo, hermanos, tomar decisiones en la vida, hermanos. Son difíciles de tomar muchas veces. Pero cuando las tomamos tiene que estar Cristo ahí a la mesa. Cristo tiene que estar en la cama matrimonial para tomar una decisión. Pregúntele eso a Aquila y Priscila. Si estaba Cristo en la cama ellos cuando tomaban la decisión de engañar al pastor. En cada decisión Cristo tiene que estar ahí. Cristo. Yo puedo salir ganando en este lado, pero Cristo perdiendo acá. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Me entienden o no? De eso Dios nos está hablando. Si tomo esta decisión, por acá yo voy a estar cambiando, se va a ser mucho mejor, un éxito. Por este lado, claro, si lo tomo, en cambio, por este lado, Cristo va a terminar mal, perjudicado, la obra, la iglesia, el evangelio, pero por acá va a ir bien. ¿Qué elijo? ¿Qué importa? ¿Qué es más valioso? ¿Qué pesa más? ¿Cuánto una madre no está dispuesta a hacer por sus hijos? Todo, incluso a entregar su propia vida. Dejar de comer por darle comida a sus hijos. Sacar la comida de su propia boca para dárselo a sus guaguas. Así deberíamos de mirar también el Evangelio. Porque yo no sé si usted lo entiende, hermanos. Cristo más grande que los hijos, Cristo más grande que la esposa, Cristo más grande que el marido, Cristo más grande que la familia, Cristo más grande que los hermanos en la fe, Cristo es más grande que cualquier cosa que uno estime valiosa o preciosa en la vida, hermanos. Gloria a Dios. Esta frase yo la inventé en la mañana. Dice, no es creíble alguien, escuchen esto, no es creíble alguien que por su causa se desprestigie el Evangelio y aún más de su boca diga, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mentiroso, mentirosa, mentiroso. Una persona que diga, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero sus acciones arruinan a Cristo, es un mentiroso. Es una mentirosa. En esa persona que dice eso es una mentirosa. Porque ¿qué significa ya no vivir yo, sino que Cristo viva? ¿Qué significa eso? Que Él es el que importa, Él es el que vale. A Él hay que exaltarlo, a Él hay que elevarlo. ¿Usted cree que es creíble una persona que, por ejemplo, son las 6:30 de la tarde, personas que digan, los días domingos, 4 de la tarde, digan,
no voy a ir al culto, voy a salir a una tarde de camping. ¿Usted cree que será creíble cuando esa persona diga, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Son mentirosos. Son mentirosos. No digo cuando no se puede. Hay gente que a veces no puede. Pero cuando se puede y la gente no quiere estar donde tiene que estar, no diga nunca, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nunca diga eso. Porque no es creíble una persona que piensa así. Hermanos, Dios nos habla en esta tarde que yo tengo que perder muchas veces para que Cristo gane. Yo le voy a invitar a usted que se ponga de pie, pero no pierda el hilo porque le voy a leer algo más. Una persona que entendió el mensaje va a entender esta última parte del mensaje. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que nos muramos, del Señor somos. Yo no estoy para complacer mi vida, mis caprichos, mis necesidades o darme gusto para mí, sino para engrandecer, darle el gusto al Cristo que me llamó, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no vivo para mí, vivo para aquel que me amó y se entregó por mis pecados, por mi vida, hermanos. En este mensaje hemos fallado mucho, hermanos. En esta palabra hemos pecado mucho de los que estamos acá. Han primado más mis propios intereses que los intereses de Dios. Hemos querido ganar, no importa que Cristo pierda, yo he querido ganar. Me he dado gusto, me he dado placeres, me he dado licencias que a Dios le ha desagradado. Y al final Cristo ha perdido. Pero yo he ganado en la vida y no ha tenido que ser así, o no debería haber sido así, hermanos. Es día de pedirle perdón a Dios, hermanos, de comprometernos, de decirle al Señor, Señor, yo quiero, Señor, agradarte a ti. Yo quiero que tus intereses sobrepasen mis propios intereses. Yo creo que tú seas el enaltecido, el engrandecido, el aplaudido, el alabado, y yo no. Yo vengo, yo disminuyo, yo me pongo a un lado para que los aplausos te los lleves tú, Señor. Vamos a clamar al Señor. Todos aquellos que han fallado en esto, hermanos, o quieran pedirle a Dios fuerza para no fallar en esto, y que les cuesta torcer su carácter, torcer su vida, sus decisiones. Vamos, orando al Señor, clamando al Rey. Pasen al altar si quieren también. Vengan a decirle al Señor, Señor, yo no he sido como ese gran apóstol, Señor, que dobló su carácter, su ánimo, dobló su vida. Porque lo único que tenía entre ceja y ceja era Jesús, el Evangelio, el avance de la iglesia. Lo único que a él le importaba era eso. Lo demás no le importaba. Su salud no le importó. Pablo un día dijo, todos se enferman y yo no enfermo nunca, dijo él. Todos se enferman y yo nunca me enfermo. Él reconocía de que por Cristo lo daba todo, lo entregaba todo por el Señor. Y nosotros no somos así, hermanos, no somos así. Nosotros nos importa más nuestros placeres, nos importa más mis decisiones, mi bienestar, que el bienestar de Cristo, el bienestar de la obra, el bienestar del Evangelio. Eso es secundario, eso es aparte, eso no es tan interesante, eso está en lo último de la lista. Lo primero soy yo y solo yo. Cierren sus ojos, hermanos, clamando al Señor. Digámosle al Señor esta realidad, digámosle a Dios esta verdad. Digámosle al Señor con sinceridad, digámosle a Dios, Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mi carácter,
Ten compasión de mis decisiones, ten compasión de mis malos caminos, de mis malas actitudes. Señor, si he ofendido a alguien, Señor amado, ignorándolo, Señor, no sé, en un restaurante, en la calle, en el liceo, en donde quiera que la gente me está mirando y sabiendo que yo soy evangélico o evangélica y la gente se ha desilusionado del evangelio porque me ha mirado mi mala actitud, me ha mirado mi mal testimonio, Señor de la gloria, perdóname, Señor. Si en la boca de los impíos ha estado Jesucristo siendo denigrado, blasfemado, injuriado por mi causa, por mis errores, por mi mal testimonio, Señor, perdóname, Rey de la Gloria. Ayúdame, Señor, a reivindicar, Dios mío, tu nombre. Ayúdame a arreglar mis situaciones delante de ti. Ayúdanos, Señor amado, a poder tener tu nombre, el nombre de Cristo, allá arriba, allá donde tiene que estar. No, tú no das esta palabra por si acaso, Señor. Amad a algunos, Señor, esta palabra era la precisa, era la que veníamos a buscar, era la que necesitábamos, Señor. Tú nunca llegas tarde con tu consejo. Tú hablas antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Hoy has hablado a tiempo, aún hay esperanza. Aún se puede enmendar situaciones, aún se puede cambiar la vida, Señor. Aún podemos ser mejores, Dios mío, con el único fin, en la única meta, que Cristo sea elevado, exaltado. Señor, tu palabra lo dice en Romanos, el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. No es que Cristo se ha portado mal, no es que Dios ha sido malo, yo he sido el malo, yo no me he portado bien, nosotros no nos hemos comportado a la altura como creyentes, como cristianos, como seguidores tuyos, Padre Celestial. Oh Dios, gracias, gracias Padre, porque has hablado a nuestras vidas. Has hablado a jóvenes, has hablado a señoritas, has hablado a matrimonios, has hablado a abuelos, ancianos, has hablado a todos nosotros, Señor amado. Por eso guárdanos allá afuera en el mundo, cuando estamos rodeados de testigos, Señor amado, de hablar una palabra incorrecta, Dios mío, de evidenciar, Dios mío, a veces situaciones personales delante de toda la gente, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor amado, a no dejar el nombre de Jesús por el suelo, ni que la gente barra con el nombre de Cristo, Señor. Aquí estamos para defenderte, no para denigrarte. Aquí estamos, Dios mío, para defenderte a ti, no para ensuciar tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, bendiga a cada hermano que ha pasado al altar. Fortalezca sus vidas. Dale fuerzas para seguir adelante. Señor, dale fuerza del Espíritu Santo. Dios mío, para que se levante con ánimo, con fuerza, con convicciones sanas. Con convicciones, Señor, prudentes, con convicciones, Dios mío, que al final redunden para el bien de ti, de tu obra y, ¿por qué no?, de ellos mismos también, Señor. Pero tú eres el primero, buscar el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá como regalito de Dios. Gracias, Padre, bendíganos, Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén y amén. Demos la alabanza, la gloria al Rey y alabamos a este Dios maravilloso. Gloria, gloria, gloria. Gloria. Jesus now, more than ever. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga,
y deseamos en el Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on back to Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.